¿Qué tal? Estamos en un nuevo capítulo de Con Mucho Flow, el podcast de Florida Universitaria, donde hablamos de todo aquello que, bueno, pues no siempre aparece en las aulas, no siempre está en los temarios y con un toque muy real, muy enfocado a conocer historias y personas que quieren dejar impacto en el mundo real y lo quieren hacer, primero de todo, formándose en un centro donde el acompañamiento es integral y sobre todo donde intentamos potenciar esa pasión y esa curiosidad que les convertirá a ellos y a ellas en los líderes del mañana. Un aprendizaje conectado directamente con las necesidades del mundo real. Y hablando del mundo real, hoy vamos a poner el foco en marketing y publicidad, un ciclo de creatividad, de estrategia y sobre todo donde se forma a quienes quieren comunicar y conectar a las marcas, pues bueno, con la sociedad y con cómo está evolucionando a día de hoy. Y es por eso que hoy nos acompaña María Bordes. Ella es alumna del ciclo de marketing y publicidad de Florida, bueno, Cicles Formatius en este caso. Tenemos Sí. Florida Universitaria y Florida Cicles Formatius. Y bueno, hoy nos va a contar cómo está siendo su experiencia formativa y bueno, hacia dónde piensa encaminar su futuro profesional dentro de este mundo, ¿no? Que es el marketing y la comunicación. María, gracias por estar hoy aquí en Con Mucho Flow. A vosotros. Bueno, primero de todo, ¿desde dónde te nace esta pasión por el marketing y por qué decides estudiarlo en Florida? Pues yo vengo en realidad de un sector completamente distinto, vengo de hacer patronaje y moda y cuando terminé decidí cambiar a otro sector completamente distinto porque me di cuenta de que quería enfocarlo de otra manera. Y terminé un poco estudiando marketing por recomendación de una compañera que conocí allí, que había hecho eso previamente, y me decanté por Florida, la verdad, por accesibilidad, me parecía lo más próximo que tenía en casa, y me gustó mucho el plan de estudios que tenía, y un poco por eso me decidí. Cuéntanos un poco cuáles son bueno, pues los contenidos, ¿no?, que habéis tratado en marketing y publicidad, porque son muy amplios. Dentro Sí, del marketing podemos encontrar una gran variabilidad de sí, temáticas. sí, ¿Cómo totalmente. se han concentrado dentro del ciclo y cuál ha sido el que dirías que, pues bueno, más te ha llamado la atención o piensas que puede ser un camino, ¿no?, para enfocar tu futuro? Pues el año pasado dimos marketing digital y la verdad es que fue una de las asignaturas que más me gustó, pero sin embargo, por ejemplo, este año hemos dado, bueno, una parte de investigación comercial también y de atención al cliente y son asignaturas que así de primeras no me llamaban tanto la atención, pero debo decir que las actividades que hemos hecho y los proyectos han sido súper guays. Creo que me ha motivado muchísimo el poner ejemplos de empresas reales y de trabajar con posibles conceptos y como redirigir las estrategias de esas marcas y me ha parecido súper interesante, la verdad. Eso es lo que más me ha gustado. Y bueno, en ese sentido, coméntanos, ¿cuáles crees que son las asignaturas pendientes que tienen las empresas en cuestión de marketing y de qué manera, ¿no?, podemos impulsarlas hacia esta nueva comunicación cada vez más digital? Uf, es una pregunta un poco complicada. Bueno, yo creo que ahora mismo todo el foco de atención está en las redes sociales, al final es evidente, y creo que hay muchísima gente interesada en el tema del marketing precisamente por eso. Entonces, en cuanto a las empresas, pues qué decirte. Creo que hay que estudiar mucho, creo que es algo que está en continua evolución y que enseguida todos los conceptos se desactualizan. Entonces creo que las empresas lo que más se requiere es gente que quiera estar al día de todas las noticias y de cómo va evolucionando todo este mundo. Y ya no solo noticias del marketing, sino noticias en general del mundo, porque al final es un tema que tenemos que estar actualizados de todo, estés en el sector en el que estés, al final. Y bueno, María, tú eres la persona idónea para hablarnos de las redes sociales. De hecho, has intentado construir, ¿no?, en redes un espacio donde tú te puedas comunicar, donde puedas construirte tu propia marca e identidad. Cuéntanos cómo está siendo ese proceso. Pues a ver, yo empecé hace muchísimos años cuando estaba en bachillerato y realmente por ahora no es nada más que un hobby, pero recientemente, bueno, en realidad fue al principio más o menos de 2025, me empezaron a contactar marcas y estoy trabajando con dos agencias distintas por intercambio de contenido y todo eso. Entonces me estoy adentrando un poco en el mundo del UGC, que me parece también súper interesante, que es bastante nuevo relativamente. Y bueno, al final es otra parte del marketing y otra parte de mirar hacia el sector laboral
laboral y aprendes mucho, la verdad, de lo que es grabar, editar y todas esas cosas autodidactas, y al final contactar con empresas pues te da una visión real, ¿no? Y un poco pues ahí empecé. Empecé con YouTube y luego ya más para Instagram y para TikTok. ¿Y cómo te ha servido tu formación en Florida para poder, exacto, construir esa identidad en redes sociales y viceversa? En los conocimientos que estás adquiriendo, ¿cómo te han servido a la hora de conectarlos con lo que se imparte en el aula? Pues me he dado cuenta de que en realidad hay una visión muchísimo más estratégica detrás de todo, y quizás yo soy como muchísimo más creativa y no pienso como tanto en lo que digo y tal, porque al final creo que es parte del encanto de redes sociales el ser como más esporádica. Pero me he dado cuenta de que hay como muchísimas palabras más técnicas que al final te ayudan a ser muchísimo más profesional y a alcanzar a marcas y a oportunidades que no tendrías la oportunidad si no tuvieras como unos conocimientos previos. Entonces, sobre todo el tema de la profesionalidad y todo eso me ha ayudado muchísimo. Y al ver también el que hay detrás de las empresas y qué es lo que buscan. ¿Qué es lo más difícil a la hora de generar contenido? No sé qué decirte. Vivir con más gente por el tema del ruido es complicado. Al final creo que es el... No sabría muy bien qué decirte. Yo es que me apasiona. Entonces, para mí es fácil el coger el micrófono, la cámara y ponerme y crearlo, y en cuanto se me viene una idea a la cabeza es que no la apunto. Simplemente voy, cojo la cámara y lo hago. Entonces, soy como muy directa en ese aspecto. Entonces, creo que para la gente que no tenga... ¿sabes? Esa forma de trabajar puede ser un poco más difícil si necesitas como repensarlo. Pero lo que más me cuesta quizás pues sea eso, el tener como una mejor organización y todo eso. Te lo pregunto también porque, bueno, tú que tienes esas dos miradas como persona que se pone delante de la cámara, que tiene esa valentía, pero también desde esa visión profesional que te ha aportado el formarte en marketing y publicidad, nos encaminamos a un entorno en el que, bueno, pues cualquier persona puede coger su teléfono y empezar a comunicar, crearse una cuenta en redes sociales, y parece que cada vez cuesta más tener esa oportunidad de generar un impacto real, ¿no? Sí, totalmente. O diferenciarte del resto. ¿Cómo lo ves tú desde tu punto de vista, desde tu experiencia personal? Desde mi punto de vista y experiencia personal, pienso que las redes sociales cada vez se van a encaminar como si fueran una especie y una parte más como de tu currículum. Es como tu señal de identidad y tu DNI, porque hoy en día a la persona que vas a preguntarle, siempre antes de preguntar el teléfono le dices me das tu Instagram, y funciona un poco así. Entonces creo que al final ya no se trata solo de un tema de quien quiera ser creador de contenido. Creo que es una cuestión como de identidad. Entonces, el diferenciarte y el decir, vale, quiero realmente crear contenido con la intención de trabajar o de llegar a la gente, y no solo como un tema de porque quieras tenerlo para compartir con tus amigos o tus familiares o lo que sea, creo que cada vez está más difícil porque la línea que diferencia una cosa y otra está muy difuminada. Entonces es un poco difícil lo del tema de la diferenciación, pero creo que al final ser uno mismo es la clave para todo. Bueno, y de aquí que vayan surgiendo también nuevos formatos. Queríamos aprovechar que venías aquí, ¿no? Y que tienes, exacto, como esta formación ya en marketing y publicidad, para hablar de, yo creo que uno de los géneros que está cogiendo cada vez más fuerza. De hecho, bueno, es el motivo de que tú y yo estemos hoy aquí, que es el podcast. ¿De qué manera habéis trabajado en clase, o lo tenéis como una referencia para vuestro futuro profesional, el hecho de tener, bueno, pues estos diferentes formatos que surgen como nuevas formas de comunicar y te ofrecen nuevas posibilidades? Claro, al final el surgimiento de nuevas redes sociales o de nuevos formatos al final es una oportunidad y es un nuevo nicho donde hay que ir ahí si es lo que te gusta, porque es una oportunidad maravillosa. En el tema del podcast en clase sí que es verdad que no lo hemos visto en tanta profundidad, nos hemos centrado más en el tema de redes sociales. Por ejemplo, YouTube lo hemos dejado un poco más atrás porque es un canal que está como más a un lado, dependiendo de qué Bueno, está volviendo a coger fuerza, ¿eh? Sí, YouTube sí, cada vez ya... Yo he visto varios TikTokers que se han reabierto cuentas. Se están pasando otra vez al lado de YouTube. Sí, sí, pero creo que es una cuestión de fidelidad, ¿no? O sea, es como que una vez lo tienes fidelizado ya, como que los llevas a YouTube. Y creo que con el tema podcast, creo que cada día es una cosa que se lleva más, ¿no? Antes la gente ponía la radio en el coche y ahora la gente se conecta al teléfono y se pone el podcast. Creo que es maravilloso en realidad, porque hay
podcasts de muchísimas cosas. Lo que pasa es que ir a las 8 de la mañana escuchando podcasts sobre crímenes de Estados Unidos es un poco más chungo, pero sí. Es para sí. valientes. Sí, totalmente. Pero me parece un formato súper interesante, tanto el vídeo. Yo en casa me pongo el formato vídeo y a mí me encanta. Y bueno, de manera personal, ¿cuáles son los podcasts que más te gustan o que piensas que tienen buenas estrategias de comunicación? Y bueno, espero que digas con mucho flow. Sí, a ver, totalmente. Creo que al final es una manera como de informarte de las cosas, ¿no? Porque parece ser que hoy en día el coger y leer en el ordenador y todo eso, con tanta información que hay, con tantos vídeos, creo que al final los testimonios en podcast o algo así nos ayudan mucho como a distinguir, no sé, a conocer las versiones más reales de las historias y de las experiencias de la gente. Entonces creo que eso es muy interesante y es en parte lo que diferencia el podcast. Si tú tuvieras que hacer algún podcast con todos los conocimientos que ahora tienes... No te sabría decir. Creo que haría algo más tipo... ¿Conoces a Carrie Bradshaw? Sí, claro. Pues sería algo así, pero en versión más light. En versión mis experiencias, pues por ejemplo, con redes sociales, en experiencias de marketing y publicidad, en experiencias pues con amigas y cosas así. Sería como muy desenfadado. Bastante desenfadado. Lo que pasa es que no sé yo si querría contar las cosas que nos contaba Carrie Bradshaw. No, que... esto no. Me refiero en el tema más como eso, de personalidad, desenfadado. No, en el tema no. Bueno, María, ya para ir entrando en la recta final, ¿qué hace diferente al ciclo formativo de marketing y publicidad? Que lo hace diferente, aunque bueno, ya nos has contado algunas pinceladas, ¿no? En contraste con otras formaciones que han hecho, pero bueno, ¿de qué manera lo definirías? Practicidad. Practicidad y un enfoque en las redes sociales muchísimo más real. Sobre todo eso. Y en cuanto a lo que diferencia más a Florida, creo que es precisamente y justamente eso. Creo que tiene un enfoque como muchísimo más práctico, son más tipo proyectos. Bueno, te lo comentaba antes también, que estos últimos trimestres hemos tenido muchísimas más presentaciones que exámenes, y eso a mí en lo personal me encanta, porque creo que al final el marketing es comunicar, y comunicar se hace hablando, presentando, exponiendo, y creo que es clave que te enseñen a hacer eso, porque creo que va a ser clave después. Nos comentabas antes que bueno, uno de los proyectos que habéis llevado a cabo es esa atención al cliente. No sé si es una de las vertientes para las que más te quieres dirigir o piensas más en gestión de redes. ¿Cuál es la visión de futuro que tienes? Ya sé que es una pregunta un poco difícil, pero después de haber estudiado marketing y publicidad en Florida, ¿cuáles podrían ser los siguientes pasos? Pues a ver, la gestión de redes me encanta. Al final creo que es uno de los ámbitos dentro del marketing que más me gustan. Pero en cuanto a atención al cliente, me he dado cuenta de que al final la gente las empresas que triunfan son la gente que consigue retener, ¿no?, a su clientela, los que consiguen fidelizarlo. Entonces me parece un sector muy interesante, y el trimestre pasado hicimos un proyecto con atención al cliente de una marca de ropa española muy famosa, y estábamos viendo otras perspectivas sobre cómo fidelizar y cómo ayudar a la clientela a estar pues más satisfecha con los productos, y sobre todo con el tema de la sostenibilidad y del reciclaje, porque en el tema de la moda pues es algo que el sobreconsumismo pues está a la orden del día, y creo que es muy importante concienciar a la clientela desde las empresas, ya no solo a ellos como consumidores. Y la verdad es que creo que en atención al cliente es un buen sector desde donde hacer eso. Pero entiendo que continuarás, ¿no?, con tu propósito de hacerte un poquito en redes sociales. Quizás, puede ser. Que, de hecho, te diría que aproveches para hacer un poco de publicidad. Nos cuentes dónde podemos encontrarte en Instagram, qué tipo de contenido subes. Pues ahora mismo, la verdad, tengo la intención de compartir un poco mi experiencia de prácticas, la verdad, porque bueno, ya sabes que estoy súper cómoda y que me encanta. Y normalmente hago más contenido tipo beauty, algo así, con L'Oreal y con diferentes marcas pues ahí del sector. Y en YouTube, Instagram y TikTok, pues Elizabeth Edit, así junto, /, me podéis encontrar. Bueno, pues animamos a todo el mundo que bueno, esté en este episodio acompañándonos de Con Mucho Flow a que puedan pasearse por tus redes sociales y bueno, así también ver de manera práctica cómo aplicáis esos conocimientos que adquirís en marketing y publicidad. Sí. Pues María, muchísimas gracias por abrirnos esta puerta del marketing. Sí que es verdad que me gustaría también que nos comentaras, bueno, es una pregunta que hacemos a todo el mundo, que es ¿qué es lo que te hubiera gustado saber que no sabías antes de empezar este camino?
Pues cuando comenzamos cosas nuevas siempre vamos como en un poco como de reticencia, ¿no? Como de decir, uy, qué pasará, no sé qué. Y quisiera decirme que todo va a salir bien, porque lo he disfrutado muchísimo. Para mí ha sido una experiencia súper enriquecedora y maravillosa, y ahora con las prácticas pues muchísimo más. Y quisiera decirme eso, que me relajara y que lo disfrutara muchísimo más. ¿Y qué consejo les darías a aquellas personas que no saben decidirse si estudiar marketing, si, bueno, optar por quizás otra carrera, ¿no? De las que generalmente suelen tener pues unas salidas profesionales más claras, o quizás no, bueno, no ven claro el futuro en el marketing? ¿Qué les dirías? Pues les diría que al final tienen que hacer lo que les haga felices. Yo creo eso. Creo que en el hacer algo que te hace feliz todos los días, al final es la manera de construirte una base al futuro y no solo algo que tengas asegurado, porque al final asegurado no tenemos nada. Entonces yo creo en eso, en hacer algo que te nazca y que te haga feliz, porque creo que eso es lo que te llevará al éxito. ¿Es lo que le dirías a la María que Sí, empezó sí, en totalmente. administración y finanzas y luego optó por marketing? Ujú, totalmente. Además, creo que es algo que me repito todos los días para las oportunidades que vayan a surgir después. ¿Qué tipo de competencias consideras que son necesarias a la hora de trabajar en marketing? Bueno, entiendo que la comunicación es Totalmente. prioritaria, pero ¿qué otras competencias os habéis dado cuenta que son necesarias o que requieren a la hora de insertarte en el mundo laboral? Seguridad y tener confianza en ti mismo sobre todo. Al final creo que es un sector donde igual puedes estar detrás de cámaras, delante de cámaras, puedes tener que estar hablando con gente de fuera, en otros idiomas también incluso. Entonces creo que al final la versatilidad es clave en este sector y sobre todo tener la confianza de eso, de si un día te tienes que poner delante de la cámara como estás tú hoy, por ejemplo, pues de hacerlo y con la mayor naturalidad posible. Al final en marketing, antes me lo comentabas, ¿no? Que habías visto que, bueno, las habilidades comunicativas a veces pues cuesta, ¿no? Sacarlas, Sí. el hecho de tener que hacer algún tipo de presentación, es algo que se trabaja mucho en Florida, el presentar proyectos, se incita al alumnado a que saque esas habilidades porque en un futuro profesional, ya sea como bien dices, delante o fuera de cámara, van a tener que presentar sus ideas, defenderlas y sobre todo tener esa valentía para sacar adelante esos proyectos. Es algo que, como decimos, en Florida se hace mucho hincapié, ¿verdad? Sí, sí, es que es totalmente necesario. O sea, yo he hecho un montón de presentaciones con Florida, bueno, yo y todos mis compañeros y compañeras, y al final hay gente que le cuesta un poco más, porque hay gente que es más vergonzosa y demás, pero es algo súper básico y súper necesario en muchísimos sectores, ya no solo en marketing, pero en marketing sobre todo. Ya te digo, por el tema de que puede ser que un día estés editando o respondiendo correos o lo que sea, y otro día pues te toque estar aquí grabando un podcast o grabando por la calle, entrevistando alumnos. Es que hay tantas opciones en marketing que al final es eso, tienes que estar abierto, y en Florida a mí me han ayudado muchísimo al practicar una presentación detrás de otra y detrás de otra. En la semana de exámenes a lo mejor, no sé, tuvimos 5 o 6 presentaciones, entonces al final era como que ibas natural, como si lo llevaras haciendo toda la vida. Es algo que a mí por lo menos me ha gustado muchísimo, que nos ayuden en eso. Se requiere de perfiles versátiles, dirías, un poco saber hacer un poco de todo. Sí, totalmente. Creo también que es muy importante la gente que está especializada en algo, por ejemplo, el tema de Adobe y todo eso, que yo no soy experta en absoluto, pero creo que está genial tener, pues eso, especialidades en el sector. Pero creo que la versatilidad es la clave al final en muchos departamentos, también porque en muchos departamentos son pequeñitos, entonces no tienen una persona para cada función. Entonces a lo mejor te ves desarrollando un poco varios papeles dentro de la empresa o de la agencia o de donde trabajes. Entonces creo que es clave, absolutamente clave. Claro, porque siempre hablamos de competencias transversales, pero en este caso las competencias digitales y de cara a esa comunicación digital que estábamos comentando antes, también son fundamentales. Aprenderlas, saber desenvolverte y estar en proceso de actualización, Sí. que es bueno, una cuestión que se repite, yo creo, en cada titulación. Es el estar formándote constantemente, estar actualizado. ¿Cómo lo ves en este sentido el hecho de, bueno, que
es probable, ¿no?, que ahora ya hemos llegado a un punto en el que siempre tengamos que estar formándonos. Sí, a ver, creo que el tema de redes sociales, bueno, la llegada del Internet fue la catapulta de todo esto. Siento que estamos en un sector especialmente que necesita actualizarse constantemente, es igual que los de ingeniería, por ejemplo. O sea, es un sector que es que avanza todos los días, pero es que marketing todavía más y a una velocidad a la que es muy difícil también llegar, porque estamos con noticias constantes, actualizaciones de redes sociales, nuevas estrategias, cada día salen más marcas al mercado, hay gente que decide emprender, hay pues, millones infinitas de posibilidades, por ejemplo lo del mundo del UGC que te decía también, o sea, es que hay infinidad de posibilidades, entonces es difícil seguirle el ritmo, pero al final es necesario para estar actualizado y para poder llegar a tener las mejores oportunidades, y al final tú también es enriquecedor saber que estás preparado y que tienes pues los conocimientos y las bases necesarias para afrontar pues lo que te surja, porque luego cuando consigues resolver ese problema al que te enfrentas, la satisfacción es, vamos, increíble. Y en vuestro caso, que ya habéis crecido dentro de pues, bueno, una sociedad más digital, ya con unas plataformas, unas redes sociales más consolidadas, ¿os es más sencillo aplicar estos conocimientos o estas estrategias ya desde un primer momento digitales? Yo, por ejemplo, cuando empecé a formarme, bueno, estaba en auge las redes sociales. Creo que en ese momento las marcas empezaban a publicitarse en Facebook, pero entonces Instagram no se utilizaba tanto como una herramienta de comercialización digital. Empezamos en ese momento a comprender cómo se podían utilizar esas herramientas para, pues bueno, como estrategias de venta o como nuevas herramientas de comunicación. Pero en vuestro caso, que ya habéis crecido en este entorno, ¿es más sencillo? Es más sencillo en el sentido de que al final es como saber usar un ordenador. Creo que esta generación tiene la habilidad de no leerse el libro de instrucciones y averiguar cómo se hace todo. Creo que también es un poco un dilema, porque tenemos la habilidad esta de ser como más autosuficientes, pero luego también nos perdemos muchas cosas en el camino por serlo, por no ir tanto preguntándonos el por qué. Pero, por ejemplo, en tema de marketing creo que es mejor como el adelantarse y luego preguntar, porque ya te digo, como va todo tan rápido y sí, la verdad es que yo he nacido con las redes sociales. Yo mi desarrollo principal, que fue durante mi etapa en el instituto, fue todo el auge del tema Instagram, el tema TikTok. Bueno, pasamos de Musical.ly a TikTok. Fue un boom. Entonces para mí, o sea, yo he nacido con eso. Yo me he formado y cuando se ha terminado, bueno, no se ha terminado de formar, pero cuando ya estaba como más desarrollado el tema de las redes, ha sido cuando me he lanzado a estudiar esto. O sea que en realidad sí. Es difícil cuando aparece una nueva plataforma, pues en este caso, como me decías, ¿no? TikTok, que apareció de repente, tuvo ese auge en pandemia, pero bueno, cambió un poco las normas del juego. Es sentarte, aprender cómo funciona la herramienta, o simplemente te vas dejando llevar por las tendencias que van surgiendo. Pues a ver, yo no me senté como tal a aprender como la herramienta, porque en realidad fue todo como un juego de niños, porque al final éramos todos más pequeños y era eso, aprenderlo. Y ya te digo, pues en 4 tardes pues te ponías a ver los vídeos que hacía la gente y aprendías el tema de editar dentro de la app, los filtros, los trends que habían. Bueno, es que aprendes infinidad de cosas trasteándolo. Pero luego también desde el punto de vista de marketing, también en el ciclo, pues hemos aprendido pues cómo ver el tema de estadísticas, las analíticas y todas esas cosas que pues desde un tema usuario como más base realmente no le prestas tanta atención. Bueno, pues María, me gustaría, como experta de marketing que eres, que animaras a las personas que bueno, siguen con mucho flow a que sigan nuestras redes sociales, ¿no? Quiero que lo hagas desde el punto de vista de experta de marketing, ¿vale? Que sigan, que compartan y bueno, pues que estén pendientes, ¿no? De todo lo que hacemos. ¿Cómo lo harías? Te he puesto en un compromiso, ¿eh? No sé, Abel, no sé, lanzarles un mensaje, simplemente, de una forma así más dinámica, marketingiana. Es que yo en realidad lo que les diría es que si quieren aprender algo,
que lo hagan. Y la mejor manera de hacerlo es con Florida Universitaria. ¿Ves? Si es que le sale natural porque ya lo lleva integrado en ella. Bueno, pues María, muchísimas gracias por abrirnos esta gran puerta a las redes sociales, pero sobre todo enfocado a cómo os formáis desde el ciclo formativo de marketing y publicidad para liderar pues bueno, esta comunicación digital que está en auge. Veremos si para la próxima temporada han cambiado las reglas del juego y te pediremos que nos acompañes una vez más para que te sientes y nos expliques cómo funcionan las redes sociales y cómo podemos despuntar con nuestro contenido a través de ellas. Así que nada, muchísima suerte en el futuro. Gracias. Y muchísimas gracias por compartir tu experiencia. A vosotros y a vosotras. Y pues bueno, ya habéis oído a María, seguirnos si queréis aprender cosas nuevas. En el próximo capítulo de Con Mucho Flow lo podréis hacer, pero bueno, también queremos escucharos, saber cuál es ese aprendizaje que no sabíais y que os ha cambiado vuestra manera de ver el mundo, que nos lo dejéis a través de nuestras redes sociales y que sigáis escuchando Con Mucho Flow. Nos vemos en el siguiente capítulo.